Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Semana. Agradecido de parte de Dios por poder estar junto a ustedes una vez más y poder compartir hoy día la continuación de nuestra conversación de la semana pasada. Hicimos cambio en el staff, del equipo. Entra uno y sale otro. Claro. Así Relevo. que vamos a ver quién nos releva hoy día. Bueno, recuerde que nos puede escribir en el Facebook, ¿cierto? Colocar sus comentarios, sus inquietudes, sus preguntas a lo que vamos a conversar. Y también nos puede escribir al mail nadaesimposible.tv@gmail.com. nadaesimposible.tv@gmail.com. Me fui para otro lado. Ahí nos puede dejar, ¿cierto?, conocer igual su inquietud y pregunta. Bueno, saludamos a nuestra hermana Andrea. Bienvenida. Amén. Gracias por estar con nosotros una vez más. Sí, gracias por la invitación y por también, bueno, agradezco a Dios igual de nuevo como la vez pasada por su vida, porque ha sido de bendición para la iglesia en cuanto a informar, ¿cierto?, de todo lo que como hijos de Dios necesitamos estar al tanto para accionar también. Claro, hoy día más importante que nunca conocer en qué estamos y por qué debemos tomar ciertas decisiones, por qué se deben tomar ciertas decisiones. Pastor César, bienvenido una vez más. Gracias, Pastor Luis. Saludos a la hermana Andrea igual y a todos los hermanos, amigos que están en sintonía. Para mí es una gran bendición compartir también hoy y ser parte de este panel que pretende informar parte de la contingencia, de lo que está sucediendo en nuestro país, y nosotros también poder estar interiorizándonos en lo que se nos viene y cómo poder actuar. Y creo que es una bonita instancia para aprovechar este medio e informar a todo el pueblo cristiano en Puerto Montt y donde tenga alcance esta transmisión, porque también está por redes sociales. Sí. Y ahí ya llegamos a gran parte del mundo. Ahí ya nos internacionalizamos. Eso mismo. Así dijo usted. Eso. Ok, bueno, mire, la semana pasada, antes de hacer la pausa, ¿cierto?, quedamos iniciamos la conversación definiendo qué es la Constitución, porque una de las demandas que hoy día se supone que la ciudadanía ha puesto, ¿cierto?, en primera línea, ¿cierto?, es cambio de la Constitución. Y nos quedó no nos quedó la duda, pero yo digo, nos quedó el trabajo de haber ido a preguntarle a la gente, ¿usted sabe qué es lo que es la Constitución? ¿La conoce? ¿La ha visto? ¿No es cierto? ¿La ha leído alguna vez? ¿Se entiende de qué se trata? Porque más allá de una expresión, somos buenos para sumarnos a cosas que normalmente nosotros ni sabemos. Y aquí, hoy día, va a ser un poquito de educación cívica, de algunos conceptos, de algunas cosas importantes, y también conocer por qué, en el caso como creyentes, como cristianos, ¿cierto?, la Constitución hoy día nos favorece o no nos favorece, y vamos a ir a ver viendo varias cositas. Pero partiendo por lo primero, ¿cierto?, la pregunta que hicimos la semana pasada, ¿qué era la Constitución? Nuestra hermana Andrea, ¿cierto?, nos ayudaba. Nosotros tenemos ahí un material visual que nos ayuda un poquito a conocer lo que es. Así que mientras nosotros hablamos, ¿cierto?, Dani puede colocar ahí el video y colocar, ¿cierto?, esa figura que esperemos que se pueda leer, que estamos aquí lejitos nosotros, pero hermana Andrea, Pastor César, ¿cierto?, hay varias cosas importantes en saber qué es la Constitución, ¿cierto? Sí. Si nos ayuda un poquito con eso. Bueno, la Constitución es la ley más importante del Estado, ya que, bueno, también se conoce, ¿cierto?, como Carta Magna o Carta Fundamental, debido a que establece los fundamentos y los valores en los que se basa nuestra sociedad. Y también le da como la figura o la forma que va a tener cada Estado. Por ejemplo, el Estado de Chile es un solo Estado. No es, por ejemplo, como los Estados Unidos, ¿cierto?, que hay 50 estados. ¿50 estados? Sí. Ya en nuestro país tiene un solo Estado.
Nuestro país también tiene un presidente, ¿cierto? Y están los tres poderes del Estado. Ahí está el poder ejecutivo, ¿cierto? Que es representado por el presidente, el poder legislativo, que es el Congreso Nacional con los senadores y diputados, y el poder judicial, que son los jueces. Claro, que son poderes independientes, pero que todos trabajan en base a lo mismo. Claro. Y cuando hablamos de poder ejecutivo, solamente un alcance, entendemos que es el gobierno de turno, ¿cierto? Claro. No es un tema político respecto a qué tendencia hay, no, es quien esté gobernando, ¿cierto? Independiente de quien sea, Claro. es el poder ejecutivo. La idea de las constituciones de los países es que con esta misma constitución y con esta misma forma que tiene un gobierno, un estado, puedan seguir funcionando el resto de los próximos gobiernos que vienen, no solamente el que está en el tiempo en el que se forma la claro, es la carta constitución. fundamental, es la base para donde se establece no el detalle ni la forma, sino los lineamientos generales. Y Claro. la semana pasada yo leía el artículo primero, solamente el primero, y ahí se me apagó el computador. Porque tiene 111 páginas, así que como un poquito largo. Pero una cosa que, si usted, el primer capítulo, el primer artículo que lee la Constitución dice que las personas nacen libres, ¿cierto? E iguales en dignidad y derechos. Mire qué importante. Personas, aquí no hay ni rasgos físicos, ¿cierto? Ni esclavo tampoco ni libre, ni esclavo como ni diría libre, ¿cierto? la Ni, Biblia. ni tampoco creencias, ¿sí? Ni nada de eso. Dice que las personas en este territorio, en este país llamado Chile, nacen libres e iguales. O sea, la igualdad ya está estipulada en la Constitución. Claro. ¿Y qué iguales y libres? Que En dignidad y derechos. Eso es fundamental. Eso es fundamental, para entonces... la conversación que pueda emanar de... Exactamente, partiendo de esa base, porque si uno dice, no hay igualdad de derechos, pero ¿cómo si la Constitución lo dice? Entonces hay un problema, no en la Constitución, en cómo se ha llevado el tema, ¿cierto? Y cómo se ha transmitido. Bueno, rapidito, ¿cierto? Porque sé que el tiempo se nos va a hacer corto. El Estado dice, ampara y reconoce a los grupos intermedios, a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad, ¿ya? Y se le garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. Claro, eso es también la idea de la constitución de cada país, que sienta las bases y la relación que tienen, por ejemplo, cada uno de los poderes. Regula eso. Y también, importante, establece los derechos y las libertades fundamentales que no podrán ser negados. Claro. La Constitución. Exactamente. Bueno, y ahí hay varias cosas más importantes. Obviamente esto, empezar a leerlo es bien Bueno, largo y complejo, pero importante también que, como usted decía, como por ser la ley más importante de un país, todas las leyes que se sienten a conversar, ya sea el presidente, porque nuestro país y la forma que tiene nuestro país tiene dos formas para hacer leyes. Una es Claro. por mensaje del presidente de la República y la otra es por parte del Poder Legislativo. por el- Entonces, ninguna de esas dos, de las leyes que emanan de esos dos poderes, pueden contradecir la Carta Fundamental, que es la Constitución. Claro, exactamente. O sea, por eso que si usted escucha en televisión o en la radio, cuando se habla que es algo inconstitucional, se refiere a que está en... Hay algo cierto que O fuera de la Constitución. Exactamente. No sé si recuerdan, contrapone. Pastor, Dígame. el proyecto de ley de aborto en 3 causales. Ujú. Ese proyecto llegó al Tribunal Constitucional Mm. porque un grupo de diputados vio, ¿cierto?, en la Constitución que este era un proyecto inconstitucional. Ujú. Y bueno, conversaba con una hermana de Confamilia que es abogada antes de venir al programa también, y porque en la mañana estuvimos en la radio y me quedó dando vuelta ese tema. ¿Por qué se aprobó el aborto en 3 causales en Chile si es inconstitucional? Ya que, como lo vamos a ver más adelante, está por la Constitución está resguardado el derecho a la vida y de la Ujú. vida del que está por nacer. Ujú. Y bueno, si en rigor viéramos esta Constitución, claramente que sí tenían razón estos diputados que presentaron el proyecto de ley en el Tribunal Constitucional. Y ahí hablábamos, y como usted también decía, quizás, claro, ¿por qué si la Constitución dice que todos nacemos iguales en dignidad y en derecho? Ujú. Pero ¿qué pasa en la práctica? Eso es algo distinto. Y eso es lo que pasó también con el proyecto de ley, que el Tribunal Constitucional, que está
constituido por 10 ministros, 6 votaron a favor de que no era inconstitucional, o sea, a favor de la ley Sí, como había como quedado, estaba. y 4 en contra. ¿Por qué? Porque ellos interpretaron la ley. Claro, artículo 19 habla de eso. Dice, artículo 19, inciso primero, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. Claro. ¿Ve? Y el párrafo siguiente, la ley protege, hablando de la Constitución, no una ley en particular, la vida del que está por nacer. O sea, Y ahí nos saltamos al tema de que por qué la Constitución es cercana a los principios bíblicos. exactamente. Ahí tenemos otra ayuda. Nosotros tenemos aquí impreso, ¿cierto?, en las hojas porque Para ayuda de memoria. para ayuda de memoria. Esto es bastante amplio, así que no es fácil de memorizarlo. Y es importante porque, bueno, aquí entramos un poquito ya más a lo que nos compete respecto a con nosotros como creyentes o como cristianos, qué es lo que favorece, ¿cierto? Yo no digo que necesariamente a un grupo, ¿cierto? Sino de acuerdo a los principios bíblicos, la Constitución está cercana a los principios bíblicos. Como cuáles, si me ayudan, pastor. Yo quisiera antes de eso hacer un paréntesis. Ujú. Considero que delante preguntaba usted qué es la Constitución. Ujú. Y ese tema a nivel de iglesia, incluso país, recién hoy muchas personas se están dando el tiempo de leer la Constitución. Porque nunca ha sido tema, porque nunca nos interesó, y ahora que está en boga de todos, se está haciendo. De hecho, entre pastores días atrás en Santiago preguntaron ¿quién de ustedes ha leído la Constitución? Varios estamos leyéndola, porque ahora recién despertamos a estas cosas que son de interés nacional, en las que creo que la iglesia tiene que estar preparada, porque hay un texto bíblico que habla de los hijos de Isaacar que eran entendidos en los tiempos. Claro. Y es también parte de una responsabilidad. Yo creo que muchos de los hermanos, yo les animo, si no han leído la Constitución, comiencen a leerla para poder entrar de lleno en el debate, en la discusión y saber qué es lo que estamos defendiendo y qué es lo que vamos a perder. Y para motivarles a leer un poco, vamos a ver, como bien dicen los hermanos, qué cosas protege la Constitución que son cercanas a nuestra fe cristiana. Pero mucho desconocimiento pasa porque o no hay un real interés o siempre dejamos esas cosas, ¿cierto?, para después. Pero creo que es importante también darnos el tiempo de ver qué estamos perdiendo y qué es lo que defiende Claro. la Constitución cercano Lo que a se podría perder. o lo que se podría perder. Claro, porque aquí se entiende que se dijo, vamos a poner una hoja en blanco Claro. y comenzamos de nuevo. Claro, Entonces esa hoja en Ahí está el blanco riesgo. es un tremendo riesgo. correcto. Tremendo riesgo. No solamente para los que somos cristianos, sino también para toda la En general. ciudadanía. Porque el cristianismo como tal resguarda la integridad de todos, ¿cierto? La protección a la vida, a la familia, al bien común. O sea, es parte de lo que por la escritura lo entendemos que es así. Entonces, si se redacta de una manera distinta, ¿cierto? Que se cambian las bases, empiezan los problemas. Bueno, hablamos, ¿cierto?, de que en varios aspectos que nos ayuda la Constitución, y uno de ellos habla de que la familia es el único, El núcleo. exactamente, declara la familia como núcleo fundamental de la sociedad, ¿sí? Eso, Si vemos eso, es bien parecido a la Biblia en general, porque Ujú. la Biblia empieza hablando en sus primeros Correcto. capítulos de la formación de la familia, exactamente, que toda la sociedad partió por una familia establecida por Dios. claro. Ya dijimos el tema del derecho a la vida, ¿cierto? A la integridad física, ya lo leímos, Sí. está artículo 19. Y eso para nosotros a veces, siempre culturalmente decimos, cuando no nos toca no nos preocupamos. Correcto, sí. Ya hasta que nos toca y recién, ¿cierto? Saltamos o nos empezamos a interiorizar. Y en este aspecto es importante porque la integridad física no tiene que ver solamente conmigo, ¿cierto? Sino también tiene que ver con mi prójimo. Entonces, esto es transversal para todos. Es importante que lo asimilemos, que lo tomemos como una máxima, porque si yo me quiero cuidar,
quiero cuidar mi persona, ¿cierto? También debo cuidar la del otro. La Biblia habla de la regla de oro. Y en la regla de oro está establecido de que si yo quiero que me hagan bien, ¿cierto? Yo debo hacer bien con el otro. O sea, si le preguntáramos eso a todos aquellos que andan haciendo vandalismo, si les gustaría que los traten de la misma manera, te van a decir que no. Entonces, ¿por qué se hace? O sea, puede haber todo un fundamento respecto a razones ideológicas o cosas que pueden ser exigibles, pero las formas son las que nos corresponden. Entonces, por eso es importante que la Constitución, ¿cierto?, en primera instancia no sea cambiada. Bueno, avancemos. Dice, igualdad ante la ley, no hay esclavos ni grupos privilegiados. Eso lo establece la Constitución. Sí. Eso igual es bien parecido al deseo de Jesucristo, ¿cierto? Que él y Pablo decía que no había esclavo ni libre. Exactamente. Ya que también, incluso antes en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Pastores, ustedes saben mejor que yo, había una posibilidad de ser libre, ¿cierto? Al séptimo año. Sí. Entonces, bueno, eso también es algo bien cercano a la palabra de Dios. Bueno, también seguir enumerándolos, también está en la Constitución, establece el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos de acuerdo a sus principios y valores. Eso está en el artículo 19, número 10. A ver si es verdad, vamos a ver, ¿sí es verdad? Bueno, eso es muy complejo, ¿no? Porque hoy día nosotros nos estamos viendo personalmente los padres como estamos perdiendo un cierto nivel de derechos sobre nuestros hijos, sobre la educación de nuestros hijos, ya que hoy el sistema actual no permite que sean los padres que elijan dónde educar a sus hijos. Claro, es el sistema. Es eso como quiero hacer un comentario respecto a eso, porque igual conversando con nuestra hermana abogada, tocamos ese tema de que gracias a este sistema nuevo, ¿cierto?, de la tómbola, se trastocó un derecho que está escrito textualmente en la Constitución, que dice que los padres tendrían el derecho de elegir el establecimiento para sus hijos. ¿Y qué pasó? Que con esta ley, claro, era buena, ¿cierto?, porque supuestamente quería terminarse con la desigualdad y con la discriminación que se hacía a los niños al por ejemplo, hacerles una prueba de admisión para entrar a un colegio o liceo determinado. Pero ¿qué pasó? Que en la práctica se desordenó completamente la idea y terminamos en lo que vemos ahora, que incluso podría ser inconstitucional, pero aquí quizás hay algo en lo que fallaría la Constitución, pero que, como lo vamos a ver más adelante y que lo aprovechamos de decir, la Constitución puede tener cambios a través de reformas constitucionales, pero ya hay un proyecto de ley que lo envió la diputada evangélica cristiana Francesca Muñoz, que quiere arreglar este problema, ya que la Constitución permite que uno como padre, como ciudadano, pueda levantar recursos de protección. Eso se ha hecho, por ejemplo, en un concurso del INJU que nosotros hicimos, se nos rechazó pintar un muro que era con un tema cristiano, obviamente valórico igual, y se rechazó. Y ese recurso de protección se levantó porque pensamos que habíamos sido discriminados y todo el tema. Se pueden levantar recursos de protección, pero no en contra de este artículo de la Constitución. ¿Se entiende? Porque esa es la base. Claro, es que la Constitución dice que se pueden presentar recursos de protección para, por ejemplo, resguardar la libertad de conciencia, la libertad de expresión, pero no para defender el derecho preferente de los padres. No sé si me sigue la idea. Sí. Entonces hay un proyecto de ley presentado por la diputada Francesca Muñoz que quiere que ahora se puedan levantar recursos de protección. Claro, se puede en cuanto a lo que decía el pastor César, de que ahora qué pasó con el derecho de los padres de elegir el establecimiento de los hijos, si está incluso en la Constitución. Entonces, si ese proyecto se aprobara y los políticos, ¿cierto?, dejaran de aprobar otras cosas,
tendríamos hartas más herramientas y se solucionaría quizás, ¿cierto?, el problema y se buscarían otras vías para que ya este derecho no siga siendo vulnerado. Claro, el derecho preferente de educación de los padres, antiguamente a nadie se le pasaba por la cabeza, es cierto que eso ¿Qué iba a suceder? que iba a cambiar, porque siempre los papás educan, ¿cierto?, a sus hijos. Y hoy día no la norma, sino el cambio en esto quiere hacer esa modificación y que el Estado se haga cargo de la educación de nuestros hijos. Y ¿sí? Gracias a esto también, a este derecho que está en la Constitución, es que también no se ha permitido que proyectos de ley como, por ejemplo, garantía de la niñez o el de la autonomía progresiva, que fue rechazado, porque era también esa una reforma a la Constitución que fue rechazado, gracias a que la Constitución resguarda este derecho. Porque, como habíamos explicado, las leyes más pequeñas, que son todas las otras, no pueden contradecir a esta más grande. Esta más grande. Ok, ¿qué pasa? Vamos a una pausa, ¿cierto? Vamos a la música y de regreso vamos a avanzar en lo que viene respecto a el plebiscito de abril 2020. Santo, santo es el Señor. Sí, Señor. Ayúdame. Santo, santo, santo es el Señor. Sí, Señor. Ayúdame. Puedo imaginarme, soñar cómo será al estar junto a ti. Puedo imaginarme lo que allí veré con tu rostro frente a mí. Puedo imaginarme, oh sí, Señor, rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser. Danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar. Cantaré aleluya, quizás aún ni pueda hablar. Puedo imaginarme, solo imaginarme. Puedo imaginarme el día que yo vea el reflejo del Hijo de Dios. Puedo imaginarme una eternidad y para siempre solo va a adorar. Puedo imaginarme. Te adoramos, Señor. Solo imaginarme rodeado de tu gloria, rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser. Danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria, oh, me tendré que arrodillar. Cantaré aleluya, quizás aún ni pueda hablar. Puedo imaginarme, oh, solo imaginarme, rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser. Danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria, oh, me tendré que arrodillar.
damos gracias, Señor. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser. Danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar. Cantaré aleluya. Ya no vivo yo, solo tú en mí. Ya no vive aquel por el cual yo sufrí. Hola, ¿qué tal mis amigos de Puerto Montt, Chile? Alex Zurdo por acá y quiero invitarlos a que nos encontremos el próximo 14 de diciembre en el Arena Puerto Montt para que juntos podamos ser de influencia para aquellos que necesitan un cambio en su vida. Te invito a que nos unamos en un solo sentir, así como Jesús dijo, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Seamos de influencia. Hola amigos, soy Cristina de Clario y les quiero invitar a que estén con nosotros el sábado 14 de diciembre en el Arena Puerto Montt, en Puerto Montt, Chile, para adorar al Señor juntos en el evento Influencia, donde juntos estaremos unidos en el nombre del Señor. Espero verlos a todos allí. Más información a lo que está en pantalla. Chao. Ok, bien, ahí también está la promoción de la actividad de este 14 de diciembre en el Arena Puerto Montt. Es un tiempo igual donde vamos a estar todos unidos para no solamente participar de una actividad, entre comillas, ¿cierto?, sino de un tiempo de intercesión por nuestro país, de todo lo que está sucediendo, un tiempo igual para reflexionar, para juntos, ¿cierto?, buscar del Señor y también compartir con aquellos que les falta esperanza, ¿sí? Así es. Hay un programa que ya está definiéndose en algunos aspectos y va a ser un tiempo muy especial. 14 de diciembre, si no me equivoco, 18 horas, está ya estipulado. Siempre más o menos desde ese horario, y hay que inscribirse en la página de la mesa unidadcristiana.cl. Hay una sección donde dice obtén tu pulsera, completan los datos y una vez inscritos pueden acceder a los puntos de entrega, que son 3. Claro, la entrada es la pulsera, por si acaso. ¿Dónde compramos la entrada? No tiene que comprarla. Tiene que inscribirse en la página mesaunidadcristiana.cl y ahí, ¿cierto?, después va a retirar a los puntos que están establecidos, que son 3. Uno de ellos, o el lugar, está a mi izquierda. Sociedad Bíblica Chilena. Benavente 531, Galería O'Higgins, local 31. Primerito entrando ahí por calle Benavente. Dani, después le pasamos la boleta, ¿cierto? Entonces, a la municipalidad igual arriba con Daniel Mancilla. Con Daniel Mancilla. Asuntos religiosos. Sí, bueno, sigamos, avancemos. Y después repetimos obviamente la promoción. Rapidito, ¿qué nos queda a grandes rasgos de la Constitución que es cercana a nuestros principios bíblicos? Hermana Andrea, por favor. Nos queda mencionar la libertad de educación, a elegir, así como también a abrir y mantener establecimientos educacionales, porque existen los establecimientos convencionales en nuestro país. Vela por la realización espiritual de las personas. Libertad de conciencia, libre manifestación de las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos. En la libertad de conciencia se me viene a la mente que Daniel tuvo que tener libertad de conciencia, aunque no la tuvo, pero la ejerció igual al momento de abrir sus ventanas y orar las 3 veces al día y no doblegarse, ¿cierto? A la estatua de Nabu. De Nabucodonosor. Libre manifestación de las creencias, eso ya lo dijimos. Sí. Libertad para construir templos y conservarlos exentos de contribuciones. Libertad de opinión y de informar sin censura. ¿Ya? Hay países que, aunque usted no lo crea, la prensa no tiene libertad alguna para informar la verdad. Derecho a la reunión pacífica sin permiso previo. Todos estos puntos son claro, algunos que están en garantes. Son garantes, exactamente, que están en la Constitución. Bien. Se habló de un plebiscito ahora en abril 2020, y donde hay 2 puntos importantes que vamos a tocar rápidamente. Usted quizás lo ha escuchado, pero si nos ayudan con la visual,
de plebiscito de abril 2020 hay dos preguntas. Primero, Pastor César, ayúdenos. Sí, bueno, el formato de plebiscito para abril 2020 tiene como primera pregunta: ¿quiere usted una nueva constitución? En la que nosotros estamos proyectando, colocamos rechaza dentro, ¿cierto?, de la opción elegida, porque está, ¿cierto?, dentro de lo que nosotros planteamos. Y luego viene una segunda pregunta: ¿qué tipo de órgano debiera de redactar la nueva constitución? Entiendo que no son vinculantes estas dos. No son vinculantes. Por lo tanto, aún votar por las dos. hay que elegir las dos. Si uno coloca Las aprueba dos. o rechaza, luego la segunda pregunta Hay que es responderle totalmente aparte de la primera. Claro. Y ahí hay dos opciones. Una dice una convención mixta constitucional o una convención constitucional, o conocida como asamblea constituyente. En primera instancia, rechazamos, ¿cierto?, el cambio de la constitución, pero si eso no fuera así, la segunda opción, la segunda pregunta hay que responderla sí y solo sí, y entendemos que la mejor alternativa es la convención mixta. ¿Por Sí, qué mixta? ¿Podemos explicar qué significa cada una de las dos? Sí, ¿Sí? délo nomás, usted sabe. En la comisión mixta pasa que, bueno, aquí vamos a explicar. La convención mixta constitucional, lo decía este acuerdo por la paz, ¿cierto?, que se firmó ese viernes en la madrugada, significa que el 50% de esta convención quedaría formada por la mitad de los parlamentarios que hay hoy día en el Parlamento, ¿ya? O sea que nosotros no tendríamos que volver a votar por el total, sino que solo por la mitad. Porque en ejercicio los parlamentarios que están, el del 50% de ellos va a ser elegido para la convención mixta. Y el otro 50% serían elegidos por votación popular. ¿Cómo va a ser esta votación popular? Lo que se sabe es Porque no está definido aún, sí, no hay claridad respecto a claro, lo que se sabe es que va a ser lo más parecida a lo que ya son las elecciones de los diputados y senadores. Eso quiere decir que por ejemplo van a ir por un distrito en particular, que van a ser los candidatos, pero también se están hablando varios puntos ahora que los políticos, sobre todo de izquierda, bien izquierda, Frente Amplio y Partido Comunista, por ejemplo, quieren ingresar que haya que los jóvenes menores de 14 o de 16 años puedan votar para este plebiscito. También, bueno, estamos a la espera de lo que también determine la mesa técnica que está formando las bases de la convención, ya sea de la mixta o de la constitucional, porque eso nos va a ayudar también a decidir con más fuerza por cuál de las dos vamos a votar. Porque está el tema de que quizás vayan a poner cuotas de género, como le llaman ellos, ¿cierto? Que es sexo, hombres y mujeres, quizás ellos van a querer que sea la mitad de hombres, la mitad de mujeres, van a querer una cuota de pueblo originario, y así pueden ir agregando más temas, incluso minorías sexuales, que también ya está mencionado por los políticos, poder incorporar ese término. Entonces ahí ya se nos estarían acortando las opciones de presentar candidatos nuestros. Porque ahí se van poniendo reglas que sí o sí van a tener que quedar personas de ciertas características en esa convención. Y que el otro punto que es importante tocar es que para que un tema, porque estamos hablando, ¿cierto?, que la convención va a partir desde cero con una nueva constitución, va a ser la hoja en blanco, ¿cierto? Desde ahí, de una hoja en blanco se va a empezar a escribir qué va a entrar o no en la constitución, en la nueva constitución. Y para que un tema pueda involucrarse y estar escrita en la constitución, va a tener que haber una mayoría de 2/3. Y 2/3 lo hablábamos el lunes pasado,
que significa 103 de 155 convencionistas. Claro. Y eso ya creo que, como cristianos, en la mañana yo en la radio también le hacía la pregunta a los hermanos si en las elecciones pasadas recién pudimos lograr obtener 2 diputados cristianos evangélicos en todo el país, de 155. ¿Estaremos preparados de aquí que ha pasado 1 año y medio más aproximadamente de las últimas elecciones? ¿Estaremos preparados para sacar a 103 convencionistas o personas, ¿cierto?, asambleístas que estén a favor de poner nuevamente todos los derechos que leímos que eran a favor de los principios bíblicos? Claro, ¿Lograríamos hacer Es un desafío. Es un desafío. Entonces, por eso es que en la primera pregunta, es cierto, nosotros también vamos por rechazar este cambio a la nueva Constitución. Bueno, redactar una nueva Constitución que técnicamente es la base de cierto de todo. No es sencillo porque no es me dicen, no, aquí hagámoslo, ¿sí? La pregunta es quién pones tú, ¿cierto? ¿Qué capacidad es el que tiene que escribir algo? Porque no solamente ya voy a escribir, no sé, igualdad para todo, ok, pero ¿a qué se refiere a eso, cierto? Porque eso, como es la base, se va a contraponer a lo que ya existe. Entonces la modificación no solamente proviene de ahí, va a tocar diferentes, va a trastocar muchas leyes que van a tener que ser modificadas, ¿sí? Y respecto al resguardo de la propiedad privada, y cuando hablamos de propiedad privada hay que entender una cosa, no se refiere a la propiedad, ¿cierto?, de un empresario necesariamente. Claro. La La propiedad privada ya es ahí el sitio donde usted vive, ¿sí? Su casa es propiedad privada. Entonces la propiedad privada no necesariamente se refiere a algo que tiene un dueño de empresa, un rico, quien sea, ¿cierto? Se refiere a todos nosotros, son un derecho de igualdad. Se dice que tus beneficios, ¿cierto? O tus derechos llegan hasta, ¿cierto?, hasta donde comienzan los míos. Del otro, claro. ¿Ya? Entonces eso es importante porque cuando la Constitución hoy día lo dice, que enmarca que todos son iguales en derechos, y eso es importante. Yo, pastor, creo que es importante recalcar a todos los hermanos y amigos que están en sintonía, que entendemos como iglesia también el petitorio que existe, y somos parte también de aquellas cosas que generan injusticia en el tema del país. Nosotros no estamos ajenos, no estamos viendo otros Chile, sino que al contrario somos conscientes. Pero asimismo creemos que gran parte de las soluciones de esas demandas no pasan por cambiar una constitución. No se trata de que simplemente nos estemos oponiendo a los cambios y a la realidad que vive el país, sino que muy por el contrario estamos de acuerdo en muchas situaciones injustas que vive el país y que podríamos enumerarlas acá, pero consideramos que la solución real no pasa por un cambio de constitución. Entendemos que hay muchas situaciones que están ligadas a decretos, a acuerdos de ley, pero que no necesariamente se necesita volver a una hoja en blanco, que ese es un riesgo. Porque yo conversaba ayer con un joven que está terminando Derecho. Entonces igual ellos llevan una cantidad de años estudiando, y él me dice de su perspectiva técnica, como ya un abogado que está por recibirse, que sería muy complejo para Chile partir de cero. Claro. Porque hay muchas cosas, como viene el ejemplo del que está por nacer, por dar un ejemplo. Me explicaba que si se quita eso de la Constitución, cualquier persona que esté embarazada y algún hombre la golpee, ¿cierto?, y el niño pierda al niño, no tiene amparo, no tiene resguardo en la Constitución. Entonces hay muchas cosas que no debieran ser quitadas y no podemos partir de cero. Entonces estamos jugar con eso. Entonces eso es a nuestra oposición, no es a las demandas que hoy día están levantando la ciudadanía, en la que nosotros también consideramos que aquellas cosas que son injustas, nosotros también lo compartimos, pero también entendemos que hay mucho cambio que no pasa por la Constitución. ¿Y puedo agregar algo? Sí, agregue. Yo voy a decir ahí al Dani que nos ayude, mientras tanto, para Marlonito colocar el tema de que los cambios, ¿cierto?, no son
Por cambiar la Por constitución, constitución. sino que está por leyes. Sí, quisiera también mencionar, porque quizás también hay hermanos que están sesgados ya por quizás ideológicamente. Uno, la verdad es que cuando está sesgado no se da cuenta hasta que de verdad alguien le ayuda a entrar en sí y da sus razones. Por eso es que nosotros queremos explicar nuestras razones y poner a pensar a los hermanos que la verdad es que los que quieren el cambio a una constitución son las mismas personas, políticos, diputados, senadores, personas del gobierno anterior, que son las mismas que quieren aborto libre en nuestro país, que quieren legalizar el matrimonio homosexual en nuestro país y que se han tocado con esta piedra de tropiezo que es la constitución actual. Porque como lo decía el pastor César, por ejemplo, mencionaba el ejemplo del aborto libre. Si esa frase de resguardar la vida del que está por nacer no quedara en la nueva constitución, porque necesitamos 2/3 para que vuelva a quedar en la constitución, daría obviamente un pie para que en Chile se pueda legalizar el aborto libre. Y ahí ya entramos en temas más serios espiritualmente, porque ya tenemos como chilenos manchada nuestra sangre, manos con sangre inocente por el aborto en 3 causales, y ahora ampliarlo a un aborto libre, ¿cuánto peor sería? Y en la tele, aunque hablan cierto de que baja la natalidad y todo el tema, pero obviamente pues, si se va a usar, si con aborto libre, por ejemplo, el aborto se usaría como método anticonceptivo, por decirlo menos. Claro. Entonces, para que puedan reflexionar también los hermanos respecto a que vean cómo se origina esta idea del cambio a la Constitución. Porque todo esto partió, ¿cierto?, por los destrozos, y lo que ellos dicen, los que hablan del cambio a la Constitución, son los que también avalan el vandalismo, avalan la violencia como método revolucionario para hacer cambios en una sociedad. Y que claramente como cristianos, como pacificadores, no vamos a estar de acuerdo con eso. Claro. Volvemos a eso. Pero, Dani, ¿esta tienes? Sí, podemos poner. ¿No? Ok, ya, ok, veamos esa. Bueno, esa es la que explica las fechas, igual que exactamente, es esta bueno explica las fechas explicar porque paso a paso cómo va. sí, dice que el plebiscito del abril 2020 será un llamado a que, obviamente, a votar. Ese llamado entiendo que es voluntario. Es voluntario. ¿Sí? Y eso también nos da el deber de como pastores ustedes, ¿cierto? Y líderes de la iglesia, animemos a nuestros hermanos a involucrarse y participar en abril de 2020 e ir a votar por la opción que tenemos como iglesia. Claro, dice, y ahí ya vimos ciertas las opciones, aprueba o rechaza. Si gana el no, igual se pueden hacer reformas constitucionales. O sea, el hecho de que no se apruebe el cambio a la Constitución no significa que no se puede hacer cambio, porque cambios se han hecho. ¿Y qué tipo de órgano debería redactarla? Bueno, ya dijimos, la convención mixta o la convención institucional. Y ahí está explicadito, ¿cierto? Ya lo que hemos dicho, formado por la mitad de miembros elegidos y la mitad de parlamentarios en ejercicio. Y la segunda opción es solo miembros elegidos para este propósito. Claro. ¿Sí? Sí. Eso se establece que podría ser en octubre de 2020. Sí. Que es una fecha, no sé si ya está estipulada o... Sí, o sea, el día de octubre no, pero que va a ser en octubre, sería en octubre, si es que ganara la opción de aprobar Claro, el cambio. claro. Y después de eso, recién se comienza este proceso, que no es corto. No. De 9 meses y hasta 1 año. Claro, y una vez de eso, se va a llevar a otro plebiscito, que ese sí es obligatorio, Sí, donde se ratifica o se rechaza. sí. ¿Sí? Lo que quedó escrito Claro. por los asambleístas. Claro, y ahí volvemos al mismo tema, se aprueba o rechaza. Si se aprueba, se establece eso, si no, volvemos a lo que teníamos antes. Sí, Entonces, al final entramos a una rueda, ¿cierto? Que podemos llegar a lo mismo Sí. que si no lo hicieran. ¿Me explico, cierto? sí, ¿Se entiende? sí, que vamos a quedar igual. Claro, le damos la vuelta para quedar igual.
Porque Claro. los cambios no están asociados a la Constitución, están asociados a las leyes. Claro. Y eso es lo que yo quería mostrarle y que usted pueda ver, ¿cierto? Y leer lo siguiente, que los cambios que se piden, que acá hay 7, están en las leyes. Las leyes son complementarias a la Constitución, no son parte íntegra de ella. Las AFP no están en la Constitución, sino en el decreto de ley 3500. Sí. ¿Sí? Las ISAPRE y la FONASA no están tampoco en la Constitución, están en la ley 18.033. O sea, ¿qué vamos a modificar? La ley 18.033, la ley 3500. Claro. ¿La que- Ahí aparece. Sí, en la pantalla. Porque de hecho, si uno ve las noticias hoy en día, se habla de una agenda social Ujú. y que debería estar andando rápido, ¿cierto? Y en el Congreso y en el gobierno. Y Claro. que eso va a andar. De aquí al plebiscito, pase lo que pase, eso... Claro, es que si ahí, mire, eso es importante porque la agenda social está atacando los problemas que tiene la gente y eso no está en la Constitución. Eso Claro. está en estas leyes que estamos viendo, que estamos nombrando. Usted las puede buscar, se las dejamos ahí pegadas un ratito para que las busque si quiere. De la lea con calma, porque son bien Y extensas. que corrobore por sí Y mismo corrobore, que es verdad lo exactamente. que Quizás dice. no cree lo que decimos, ya Sí. perfecto, pero léalo. El Código Penal, ¿cierto? El Código Penal es el que establece los delitos de la colusión, el soborno, el cohecho, ¿cierto? Y eso no se regula en la Constitución, se regula en el Código Penal. Así como está el Código Civil, que tiene que ver con la relación entre personas y donde usted puede demandar a alguien. Sí. Eso está en el Código Civil. Yo le podría hablar de las leyes tributarias, la ley de IVA, ¿cierto? ¿Qué está de eso? El Código de Trabajo, ¿sí? ¿Usted quiere reformar algo laboral? No está en la Constitución, es el Código del Trabajo. Y quizás no les va a gustar lo que voy a decir, pero aquellos que reclaman tanto, ¿cierto?, de que los derechos de las personas, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, por si acaso, pero muchos de aquellos que hablan de los derechos de los trabajadores no se rigen por el Código de Trabajo, se rigen, ¿cierto?, por un estatuto, ¿sí?, que es para funcionarios públicos, de los cuales, en nuestro caso, cualquiera de nosotros que trabajamos, si hacemos mal nuestro trabajo, nos pueden despedir. Pero los funcionarios públicos, no. Y eso usted lo sabe, lo tiene que saber. Que ellos tienen que hacer un sumario, ¿cierto? Y eso puede pasar mucho tiempo. Sí. Y la verdad, y este es un secreto a voces, eso es. Entonces, mucha de esa gente que reclama por la igualdad de derechos, yo diría, bueno, si usted quiere igualdad, cámbiese el Código de Trabajo. Claro. ¿Sí? Eso Y es entremos ¿cierto?, a igualar condiciones para poder hablar de lo mismo. Bueno, rápidamente, el tema de los medicamentos son regulados por el Código Sanitario y el decreto 466 de 1985. Las tarifas del transporte público también están reguladas en otra ley o decreto, ley 20.378. Las tarifas de los servicios sanitarios también en otra ley, el decreto 453 de 1990. Y los sueldos de los ministros empleados, que es algo que ya se está tocando, Sí. y ahí hay varias reacciones de todos lados. Eso está regulado en el decreto 249 de 1974, que es algo que igual es importante hablar. Quizá, Pastor, podríamos Dígame. comentar lo que comenta un seguidor de... Ok, dice que nuestro reino no es de este mundo, así que como cristianos no esperemos que esto mejore. Saludos. Efectivamente, nuestro reino no es de este mundo, eso ya lo sabemos, y no es que nos vamos a pernar como se dice acá, ya, no, obviamente no es de este mundo, pero sí somos responsables, no solamente de nosotros, sino de nuestra sociedad, de nuestros hijos, de nuestras familias, porque si la luz, ¿cierto?, se esconde debajo del muro y no da a conocer la verdad, ¿quién más lo va a hacer? Claro. ¿Sí? ¿Quién más lo va a hacer? Es parte también de lo que la palabra del Señor nos llama a nosotros. También levantar la voz en algún punto donde nosotros vemos que el peligro es inminente. Y yo vuelvo a lo que intervine en un momento atrás sobre la importancia también de que los hermanos y pastores nos informemos de lo que está sucediendo, entendiendo que hay muchas cosas que van a atentar contra nuestra fe. Entonces es importante desde esa mirada tener claro qué cosas son las que realmente se pueden conseguir. Y acá vemos también por otro lado que la voluntad política no está.
Entonces, bueno, ese ya entra en otro análisis, pero nosotros, la ciudadanía en general espera voluntad política, cambios que sean concretos y reales, y nosotros también somos personas que estamos conscientes de la realidad que viven muchos de nuestros hermanos, muchos de nuestros hermanos jubilados y hermanos en nuestras congregaciones que tienen que continuar trabajando. Nosotros somos testigos de esa realidad, pero volvemos a decir, no necesitamos un cambio de constitución para poder modificar ese tipo de cosas, aun cuando algunos, los que defienden el cambio de constitución, se amparan en algunas palabras y comas que podrían tergiversar la interpretación. Creemos que volver a cero, a una hoja en blanco, para nosotros en este escenario político y cultural es complejo. Es complejo para la Iglesia. Por lo tanto, de todas formas, igual vamos a participar siempre en medio de las modificaciones que vengan a futuro, porque leíamos, ¿cierto? Y veíamos también en lo que se proyectaba, que aunque volvamos al mismo punto, igual se pueden seguir discutiendo las modificaciones. Entonces creo que ahí tenemos que estar nosotros en esa reforma también presente, y el llamado importante a tener que de una u otra forma informar qué es lo que está sucediendo. Creo que la posición, a veces nosotros podemos tomar la posición de abstraernos de la situación, ¿sí? Y decir, no, es que la palabra establece, ¿cierto?, que nos vendrán tiempos mejores, eso lo sabemos, pero eso creo yo sería como decir, dejar, como la fe sin obra es muerte. Exactamente, ¿sí? O como que yo dijera, es que mi hijo es así, ¿cierto? Y dejémoslo así. Claro. Ya, total, que fluya como él. Claro. Ya, y eso no es así porque hay una responsabilidad de parte nuestra. Es decir, si Dios va a tomar la última, tendrá él la decisión final respecto de lo que se permite o no se permite, pero nosotros tenemos una responsabilidad, ¿cierto? Un deber de hacer las cosas de acuerdo a lo que la Escritura nos dice, no alejarnos de eso, y de ahí lo demás ya no depende de nosotros. O sea, nosotros no dependemos ni de los políticos, ¿cierto? Ni de un presidente, no, dependemos del Señor, pero eso no quita de que cumplamos, ¿cierto?, lo que nos corresponde. Jesús dijo, dad al César lo que es de César y a Dios. Alguien le abre la mano. Acá tengo una Biblia. Me estaba acordando, pastor, por lo que usted mencionaba, y quizás sirve también para cerrar la idea, lo que hizo Abraham con Lot, porque nuestros pastores nos ministraban, por ejemplo, ¿qué pasó con Lot? ¿Por qué Lot llegó al tal punto de que no había ni un justo sino solo él y nadie más en su ciudad? Se cayó, quizás no habló a la maravilla de su Dios. Algo pasó que llegó a tal punto el pecado, ¿cierto? Pero hubo un Abraham. ¿Y qué postura como nosotros como cristianos? Porque Abraham no vivía ni en Sodoma ni en Gomorra. No. Pero sí se puso a la brecha a interceder por la vida de Lot y de si es que habían justos en esa ciudad para que Dios no la destruyese. ¿Y qué postura como cristianos vamos a tomar en este aspecto, y que podamos ser responsables delante de Dios de lo que Él nos ha entregado? Porque yo creo que todos los cristianos, o al menos los que quizás vienen del área pentecostal, ¿cierto?, creen, y yo también personalmente creo, en que Chile va a ser para Cristo. Y recordar este versículo que me trae también aliento personalmente, en 1 Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y Jesús también dijo, está escrito, ¿hallará el Hijo del Hombre fe en la tierra cuando venga? Entonces nosotros como hijos de Dios, y que actuamos por fe y no por vista, y creemos en las promesas de Dios para Chile, obviamente que vamos a actuar conforme a eso. Bueno, Miriam, esto es tan básico como que partimos el programa con una pregunta, ¿cierto? Usted, o una afirmación, ¿ha leído la Constitución? Buena pregunta. Sí, buena pregunta. Pero si ahora somos bíblicos, porque somos obviamente gente de fe, y le preguntaron, hermano, ¿usted ha leído su Biblia? O se queda con lo que le dice el pastor el domingo. Claro. ¿Sí? Porque argumentos a veces tenemos mucho,
Y dicen, no, es que la Biblia dice tal cosa, pero a veces fuera de contexto, Usa bien la palabra de verdad, exactamente, le dijo Pablo a Timoteo. Exactamente, sin conocer, Y muchos sin caen saber. en eso. ¿Y por qué hago ese alcance? Porque usted hablaba respecto de que el de la fe, ¿cierto? Y la Escritura dice que la fe viene ¿por qué? ¿Por oír qué cosa? La La palabra palabra de de Dios. Dios. Entonces, si yo no tengo palabra, no tengo o no le doy leña para cortar, ¿cierto? Al Espíritu Santo para que trabaje en mi vida. ¿De dónde? ¿Cómo quiero acercarme más a Dios? A través de la palabra, a través de la Torá, a través Y de yo la me Escritura. pregunto, ¿cuánto estarán orando los hermanos que están a favor de un cambio de la Constitución? También quizás hacer esa introspección, ¿cierto? Esa autocrítica y uno en la postura en la que está, ponernos a orar, como el llamado que hacíamos el lunes pasado. Si usted está en una posición quizás contraria a lo que hemos estado hablando, póngase a orar, ayunar y que Dios le dará la Claridad salida respecto. y la respuesta precisa y le dará claridad. Y Pastor, estoy segura de eso. Y lo otro que es importante señalar que esto es al margen de temas políticos. Claro. Nosotros acá estamos viendo el bienestar de la iglesia más que el de hacernos parte de una posición u otra. Eso yo creo que lo hemos dejado claro en muchas ocasiones. Y sucedió al principio con el tema de cuando no quisieron reconocer que fue la iglesia, el voto de la iglesia, que logró el triunfo en la Del segunda gobierno vuelta actual. del gobierno actual. Y eso, hoy día el ministro del Interior, que en ese tiempo era ministro secretario general de la presidencia, fue categórico en no querer aceptarlo. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que hoy día nosotros vemos que el gobierno en ciertas cosas ha ido contra nuestra fe y nosotros no estamos para decir, no importa si... Porque no estamos defendiendo un gobierno de turno, sino que defendemos principios. Que esto vemos más allá del tema político, más allá de abanderarse con un color, porque puede haber dentro de la congregación personas que por años han sido simpatizantes de un sector político, pero hoy día esto es al margen de eso. Es totalmente transversal para nosotros, no tiene que ver ni con izquierda ni con derecha. Estamos hablando de algo que va a repercutir en el futuro también de nuestras generaciones. Nosotros sabemos, y lo meditaba día atrás, y yo encargué personalmente a la iglesia, un hermano que nos pudiera ilustrar también al respecto de esto, a la congregación, pero también le decía que nos hable un poquito acerca de lo que es la iglesia, porque a veces nos olvidamos de eso, porque nosotros podemos perder el amparo jurídico que nos da el gobierno, podemos perder los templos porque pueden ser quemados, pero la iglesia no puede ser destruida. Porque la iglesia somos nosotros. Entonces igual ahí nosotros descansamos en que puede quitarnos el amparo legal o por el espacio físico, pero la iglesia tiene que continuar su labor y su misión. Y nosotros estamos en este camino donde entendemos que fundamentalmente nuestra fe y nuestros principios deben prevalecer, porque esto es el legado que nosotros vamos a entregar también a la generación que viene tras nosotros. Y creo, pastores y hermanos que estén viendo este programa, creo que no podemos no dar una lucha. La primera lucha viene este mes de abril, donde tenemos que levantarnos, ¿cierto? Ir a votar, colocar nuestra observación y en lo posible decir, ¿hay cosas que cambiar en el país? Sí, pero no se amerita un cambio completo, una hoja en blanco a la Constitución. Por lo tanto, nosotros debemos velar por lo que tenemos y obviamente mirando siempre las demandas sociales, las injusticias, pero para todo eso no necesitamos un cambio completo de Constitución. Claro, la iglesia como tal siempre ha estado en esa labor social, porque por principio la Escritura enseña, ¿cierto?, de que debemos velar por el viudo, el huérfano, por el necesitado. Sí. Entonces, para nosotros no es desconocido ese tema. Y obviamente no vamos a ir en contra de eso, sería incongruente, ¿cierto? Ir contra los principios y las ordenanzas de Dios para la iglesia. Exactamente, eso, o sea, nosotros regimos por eso más que lo otro, pero nosotros debemos velar por el bien común, por el bien de todos. Por eso es que cada uno es libre, obviamente, de pensar, de decidir, pero como cristianos nosotros nos sometemos a lo que dice la Escritura, ¿ok? Creemos lo que dice la Escritura y los tiempos obviamente que están diseñados por parte de Dios. Pero hasta el momento en que no haya definición, nosotros tenemos que ejercer nuestra labor, nuestro derecho. El pueblo de Israel, esto viene obviamente a mi corazón ahora, ellos por ley estaban obligados a ir a Jerusalén, sí, solo sí, ¿cierto? Sí. A las elecciones.
Ya, no, es que yo lo siento. No. No, está Dios lo estableció y tienes que ir. Las fiestas del Señor están establecidas en la Escritura y sí, solo sí tienen que hacer. No es que yo no quiero. No es opcional. No es opcional. ¿Y por qué fue José y María a Jerusalén? Porque sintieron. Porque aparecieron con el pie derecho. a turistear. A turistear. Fue una ordenanza. Sí, fue una ordenanza y ellos tuvieron que partir allá y bueno, obviamente Dios tiene todo un control, todo un propósito y podemos verlo maravillosamente así, pero ellos cumplieron con su labor. Aunque estaban gobernados, ¿cierto?, después por los romanos, ellos seguían cumpliendo su función, ¿sí? Entonces nosotros no podemos abstraernos en lo que estamos, hacemos lo que nos corresponde, Dios hace su parte, ¿okay? Sabemos que tiempo mejora, no, Dios tomará su tiempo en todo, pero debemos hacer lo que nos corresponde, perdón. Amados, creo que la hora se nos fue. ¿Queda un minutito algo, no? Sí, 10, 9, 8. Yo quiero aprovechar solamente de agradecer esta oportunidad de nuevamente estar por ya segunda vez aquí en este canal y en este programa, y también enviar un saludo. Tengo a un fans número 1, una fans que es mi esposa, ahí está en casa con mi hijo, y a un grupo de hermanos también que se juntaron ahí para ver el programa. Así que si el rating está bueno, es por los hermanos, el hermano Esteban, el hermano Andrés, el hermano José y familia y todos ellos están ahí apoyando. Sí, Luis. El hermano, Él es mi papito. Okay. el hermano Sí, Esteban me toca Melipillán mandar está ahí puesto también. Sí. Escriban, aprovechen, hacer Así preguntas que difíciles. saludo a todos también los hermanos de nuestra congregación, que Dios les bendiga. Ok, bueno, Andrea. Amén. Yo quiero aprovechar de mandar saludos a mi papá, Luis Barrera, que ahí dice que está viéndolo en vivo. Gracias a Dios por su vida, animarle también a que él pueda cumplir su ministerio, como le decía Pablo a Timoteo, cumple tu ministerio. Así que saludo a mi padre, que también él ha sido muy importante en la formación de mi fe. Yo siempre cuento y recuerdo que él fue el que me predicó el Evangelio cuando íbamos en un camión que él trabajaba, y recuerdo que al abrir los ojos pasó justo una estrella fugaz. Fue tan que marcó mi vida porque me acuerdo de ese momento, y también el verlo a él orar, ¿cierto? Marca, cuando uno tiene padres cristianos, ellos son el mayor ejemplo para los hijos, así que un saludo especial para mi padre, y mi esposo no me está viendo, así es que está en reunión por pero lo va a ver Skype, pero después. también saludos a él y a mi mamá también, mire que ahí está, Lilian Escobar. Qué bien. Ahí también tengo fans, ¿ves, Pastor César? Saludos a mi mamá también, que el Señor la use y la levante allá en Laja. Desde Laja están viendo el programa. Ok, bueno, yo sé que después se van a sumar varios porque hay una parte que mira ahora, otro después la ve posteriormente. Algo también que quería comentarles, bueno, la suegra, si no me equivoco, del hermano Cristian, que es uno de nuestros personal, parte del equipo que trabajamos en el programa, está delicada de salud, está en el hospital, me parece que tiene neumonía, así que yo quiero igual pedir la oración para todos ustedes, por la familia, ¿cierto? Especialmente por ella, por la suegra de mi hermano Cristian, la mamá de nuestra hermana Verónica Urrutia, que está ahí en el hospital. Sabemos que Dios tiene control de todo, tiene poder para cambiar toda su situación, ¿cierto? Sí. Por eso mismo este programa, su nombre lo dice, nada es imposible para ellos. Entendiendo que la soberanía es completa de nuestro Señor. Amén. Bien, amados, nosotros quedamos hasta aquí, ¿cierto? Dios les siga bendiciendo. Esperamos encontrarnos, si Dios permite, la próxima semana. Y recordarles, 14... ¿Perdón? Ok, y listo, perfecto. Recordarles, el 14 de diciembre puede participar del evento de la arena. Esto es influencia, sí. Influencia, somos influencia. Miren, el eslogan viene de la mano, somos influencia. Se va a pedir también una ayuda para ir en cooperación a un hogar que ha pasado igual por diferentes situaciones, así que difícil. Hogar me refiero no a un hogar de familia, a un hogar de ancianos. Especifico en eso. Y al despedirnos,
Igual vamos a compartir con ustedes un video de Misión Vida, que es parte de un ministerio que se realiza entre Colombia y Venezuela, que un grupo de misioneros que estuvieron acá hace poquito, ¿cierto? Con nosotros en el mes de Sanel, ¿cierto? Estuvo Sanel acá. Agosto estuvieron. Agosto, sí, agosto, exactamente. Agosto ellos nos mandaron un videito para compartir parte de lo que están haciendo, así que igual le dejamos eso y compartimos con todos ustedes. Dios les siga bendiciendo. Nos vemos, si Dios permite, en una próxima oportunidad. Gracias. Y una sonrisa hermosa. Bueno, la experiencia en el hospital fue una experiencia bastante conmovedora. Fuimos y vimos la gran necesidad, la carencia de elementos materiales que hay pues, en el país. Obviamente se ve reflejado en la situación del sistema de salud. Gente con enfermedades muy graves, pues era un hospital de menores también, entonces niños con enfermedades muy graves y que no tenían las medicinas necesarias, que no tenían los instrumentos médicos suficientes para poder atenderlos. Y no solamente eso, sino que lo más importante siempre es ver la necesidad espiritual y emocional de la gente. Por ejemplo, en el grupo en el que yo iba, tuvimos un caso de una joven más o menos de 12, 13 años, que tenía como unos 7, 8 intentos de suicidio, tenía todas las manos cortadas, tenía cicatrices, y lo más importante fue poder orar por ella, poder abrazarla, poder decirle que hay esperanza, poder decirle que Jesús murió por ella y que ella tiene un valor en Jesús. Y eso es lo más importante de toda esa experiencia, no solamente el orar por la sanidad física de las personas, sino que pudimos tener contacto con ellos, pues con los niños, con sus padres, con sus familias, y poder decirles que hay una esperanza y que esa esperanza es Jesús. La experiencia que tuvimos en el hospital también fue bastante confrontadora, porque fue ver la necesidad que hay de medicamentos, el dolor de la gente, la desesperación de la gente, pero en medio de todo ese desespero, en medio de toda esa desesperanza que se vive, ese ambiente también tan lúgubre, pudimos nosotros llevar un mensaje de vida, un mensaje de esperanza en la persona de Jesús. Recuerdo con mucho dolor la experiencia que tuvimos con un niño que había acabado de ser operado de su cabeza, y tuvimos la oportunidad de orar por él, tuvimos la oportunidad de poder bendecir a su madre también, que estaba muy desesperada, dada la carencia que hay en este momento de medicamentos para poder atender esta emergencia que su pequeño está viviendo, y pudimos nosotros orar por ella, ver cómo ella también recibía ese consuelo del Espíritu Santo en su corazón, y pudimos de verdad notar la forma en la cual ella también asimilaba ese amor de Dios. Fue también impactante. A la salida del hospital tuvimos la oportunidad de adorar a Dios allí, y junto con todos los misioneros y la iglesia que estaba allí presente, pudimos levantar nuestra voz en alabanza, en adoración, y pese a las emergencias, pese al dolor que se vivía en la atmósfera, pudimos sentir a Dios moverse, pudimos sentir a Dios trayendo una voz de consuelo y de amor, envolviendo los corazones que estaban allí. Nada es imposible